Empecé a leer desde muy niño, ¿no? Las primeras lecturas, lógicamente, estaban vinculadas a la literatura que se hacía para niños, las revistas de historietas. En Uruguay, por lo que he también averiguado en otras partes de América Latina y seguramente del mundo, existían los famosos cambios de revistas, cambios de historietas, que ahora ya, con el uso de la tecnología, las nuevas tecnologías quedaron en desuso, ¿no? Pero empecé a leer literatura, no se le podría llamar literatura, sino un acercamiento a la lectura. Pero digamos que a partir de la adolescencia, los primeros años de la adolescencia, 12, 13, 14 años, yo comencé a leer ávidamente. Tuve la suerte, la fortuna de tener una abuela, una bisabuela, Esther Larrea, que era muy lectora, y ella fue la que me empezó a facilitar los primeros libros. Yo, siendo muy joven, ya leí a García Márquez, a Dostoyevsky. Por supuesto que conocía ya una gran cantidad de autores, fundamentalmente de la literatura uruguaya. Los había visto en la escuela y en los primeros años del liceo. Pero digamos que gracias a ella yo empecé a tener contacto con trabajos literarios de mayor peso. Pero hay un germen anterior a eso que está vinculado a la literatura desde la oralidad y que también se lo debo a mi familia, a mi abuelo paterno, Jorge Eusebio Pojolar, que cantaba en murgas y cantor de tangos también. Entonces el primer acceso que yo tuve quizás al lenguaje desde un punto de vista estético fue con las canciones de mi abuelo. Yo vi después, cuando mi abuelo me empezó a prestar esos, fundamentalmente novelas, ese tratamiento estético diferencial que se le daba al lenguaje en las manifestaciones artísticas, ¿no? Mucho más adelante voy a estudiar el lenguaje y darme cuenta de las funciones del lenguaje, que no es lo mismo el lenguaje que manejamos cotidianamente para comunicarnos que el lenguaje que vamos a utilizar para hacer una obra artística, ¿no? Los pintores usan los colores, los pinceles, los músicos, los instrumentos y las notas musicales, pero usan como herramienta la palabra, y yo vi en esos textos que me prestaba mi abuela aquel tratamiento, reitero, que se le daba al lenguaje en las canciones de murga y en las canciones y los tangos que cantaba mi abuelo. Así que tienen esas dos vertientes, creo que confluyen en mi gusto por la literatura. Una vertiente que, si se quiere, tiene una beta más popular, que es la de los tangos y la de la murga, y otra la de la literatura escrita por parte de escritores consagrados. Los primeros textos están directamente vinculados con lo que venía diciendo. Yo creo que los primeros textos siempre son una experimentación con el lenguaje, una imitación, si se quiere, a textos que uno ya ha leído. Mis primeros textos relativamente serios, en los que yo sabía que estaba haciendo un trabajo artístico, estético con las palabras, son quizá del año 94, por ahí, ¿no? Hace como unos 30 años que estamos en el oficio de la escritura, pero en el oficio como tal no me remontaría tantos años atrás, sino quizá hace unos 12 años más o menos, que fue cuando la publicación de mi primer libro, Poesía de los pájaros pintados, en el año 2013. Hay un cambio fundamental, hasta psicológico, si se quiere, en el acercamiento a la literatura, a la producción, cuando ya uno publica. Hay un debate a veces entre los escritores si hay que publicar o no hay que publicar. Yo creo que sí, yo creo que hay que publicar, y cuando uno se sabe publicado, sabe que sus textos van a ser leídos por otros, quizá uno tiene ya como más rigurosidad, se empieza a tomar las cosas como más en serio. Entonces ese primer libro, Poesía de los pájaros pintados, marcó un antes y un después. Bueno, yo creo que para hablar en general de los libros, yo tengo 15 libros publicados, sería más fácil, más práctico hacer una división en géneros, ¿no? Entre los libros de poesía, los libros de ensayos y los libros de cuentos, que son los tres grandes géneros que yo he abordado hasta el momento. Los libros de poesía son Poesía de los pájaros pintados, del año 2013, un libro que de alguna manera es una experimentación, es el primer libro, y si uno se acerca a este libro,
lo percibo yo y me lo han dicho algunos críticos también, pareciera como que uno abordara textos escritos por diferentes autores, porque son textos que de alguna manera están influenciados, permeados por distintas corrientes, estilos, escuelas, con las que yo experimenté y traté de hacer mis propias obras. Incluso yo en el momento de publicarlo en el año 2013, que dicho ya de paso se titula Poesía de los pájaros pintados, porque Uruguay etimológicamente quiere decir río de los pájaros pintados, y la gran mayoría de estos textos fueron escritos en Uruguay. Yo lo publiqué aquí, me pareció bien cambiarle la palabra río por poesía y hacer de alguna manera como un homenaje al lugar donde fueron concebidos esos textos. Algunos textos me gustan más que otros, pero en ese momento dije, no, lo voy a publicar así como está, lo que había escrito hasta el momento, aunque soy consciente que algunos textos hoy en día no me terminan de convencer. Eso ya es otro tema, que no me convenzan a mí no quiere decir que sean mejores o peores los textos, ¿no? Yo siempre digo que si a un escritor le preguntan cuál es su mejor libro, quizá él tienda a decir que el último. Y tendría sus razones, ¿no? Porque el último libro, bueno, uno tiene más lecturas, tiene más experiencia, pero ¿qué es lo que sucede sobre todo en el terreno de la poesía? Que el último libro es el que está más cercano a lo que hoy es uno como persona. Y no, cuando yo escribí este libro hace 15, 20 años, era otro Fernando, ¿no? Entonces el último está más cercano hoy. Entonces yo los leo a veces a estos textos y los siento como ajenos, pero supongo que eso le pasa a una cantidad de escritores. El segundo poemario es del 2015, se titula Muelles de la Palabra. Es un texto ya escrito en menos tiempo. Estos son el de Poesía de los pájaros pintados, recoge textos desde el 94 hasta el 2011-2012. Mientras que Muelles de la Palabra, que es del 2015, son textos posteriores, 2014-2015, y están muy influenciados por el tema del viaje, de haberme yo radicado en Colombia. Como ustedes saben, yo soy un escritor de nacionalidad uruguaya, pero que vive aquí en Colombia ya desde el año 2011. Ese cambio existencial yo creo que está plasmado en muchos de esos poemas. En muchos de los poemas de ese libro hay otros textos también que abordan el tema del lenguaje, que es uno de los grandes pilares de mi literatura. El tema del lenguaje, el tema de la infancia, de los recuerdos, pero que ya van a aparecer en poemarios anteriores. Es un libro que está fundamentalmente influenciado por lo que existencialmente es un texto que está fundamentalmente vinculado a mi radicación aquí en Colombia. Después de ese viene en el año 2018 otro poemario, Las Flores del Tiempo, que está directamente vinculado con un trabajo que yo estaba haciendo de la poesía de Antonio Machado, que ya hablaré más adelante de eso, su libro de ensayo titulado Palabras del Tiempo. Yo me detuve en el tema del tiempo y es un poemario del 2018, La Flor del Tiempo, que va a inaugurar una beta dentro de mi poesía, una línea temática que es el tema de los recuerdos, de la nostalgia, de la niñez, que se va a ver en el otro poemario titulado Cuerpo Vivo, que va cantando, que es un libro del año 2021, y si ustedes ven el título, es Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas. Esto también de alguna manera se lo imito a Machado con lo que hizo él, porque él publicó Soledades en el año 1903. Y si ustedes miran el título, es Cuerpo Vivo que va cantando y otros poemas, ese otros poemas también de alguna manera lo tomo de Machado, eso de retomar algunos textos de libros anteriores. Aquí esos otros poemas son algunos textos escogidos de Poesía de los Pájaros Pintados, de Muelles de la Palabra y de Las Flores del Tiempo. Así que el que lea Cuerpo Vivo que va cantando tiene acceso a este libro del año 2021 y a otros textos anteriores. ¿Por qué lo dice así? Porque de mis 15 libros que yo tengo publicados en físico, en editoriales, yo tengo 10 libros, los otros están todos en Amazon, todos se pueden conseguir en Amazon. Pero hay libros que tienen solamente una existencia virtual, por ejemplo La Flor del Tiempo y Muelles de la Palabra no tengo edición en físico como tal. Entonces a mí me pareció interesante que algunos de esos textos aparecieran
en este poemario, en este cuarto poemario. Aunque la idea es ya poco a poco irlo sacando a todos y tener todos los libros por editorial en físico. El último poemario, para pasar a los ensayos, es este, que se llama Cantar de mí mismo. Y que Cantar de mí mismo también recoge muchos de los textos, muchos de las temáticas, los textos de las temáticas que están presentes en los otros poemarios. Yo me di cuenta que hay había en mi obra poética mucho poema del yo, ¿no? Mucho poema con una beta existencial muy fuerte. Entonces me di cuenta que este Cantar de mí mismo ya estaba escrito, bifurcado, camuflado, soterrado en los otros poemas. Yo tuve que, en los otros libros, yo de alguna manera lo que tuve que hacer es crear una voz lírica. Por eso le puse epopeya lírica, porque de alguna manera tiene algo de épico, porque hay un héroe aquí que es el que canta, claro que no es un héroe bélico, pero es un héroe que se enfrenta a su existencia y canta su vida. Y en ese cantar su vida retoma cosas que ya estaban en los otros poemas. Se divide en momentos, en 4 momentos. El primero se titula Génesis, que es como un resumen de la poética, y después uno niño, otro joven y otro adulto, y va recogiendo los enfrentamientos existenciales, líricos y poéticos de esa voz, de ese héroe lírico, narrativo, épico, a lo largo de su vida. Bueno, eso en cuanto a la poesía, ¿no? Antes de entrar a los cuentos y a los ensayos, que serían los dos grandes géneros en los que he incursionado, me voy a referir brevemente a un libro que no entraría en esas características, que es Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, guía para formular escritos correctos. Podría entrar dentro de una categoría que la podríamos llegar a denominar como didáctica de la lengua, si se quiere. Es un libro que yo escribí cuando fui docente de la Universidad Simón Bolívar para una asignatura llamada Competencias Comunicativas. Es un libro que está al servicio de cualquier persona que quiera aprender a redactar, ¿no? Cómo se pone un punto, dónde se pone una coma, dónde se lleva el punto y aparte, el uso del adjetivo, el adverbio, en fin. Es un libro que tiene que ver con la didáctica de la lengua. Es un libro que se publicó en el año 2014, que se publicó únicamente de forma virtual, que ha tenido cierto éxito, podría decirlo, de ventas. Es un libro que se publicó en el año 2014 y que ahora lo estoy por publicar de forma física, de forma tradicional, en una editorial. En cuanto a los cuentos, bueno, hay 2 libros de cuentos. Spam, que es un libro que está de forma virtual también, un libro del año 2017, un libro que ganó el premio del espacio Mixtura de la ciudad de Montevideo. Este libro, titulado El más acá, de la señora Visconti, publicado por Editorial Educar el año pasado, el año 2023, es un libro que recoge algunos textos de Spam, y después que tiene otros textos nuevos, ¿no? De características, cuentos de características fantásticas y cuentos de características policiales, fundamentalmente, textos influenciados por el cine, fundamentalmente por la obra de Hitchcock, y sobre todo por los cortos de Hitchcock, que yo de alguna manera traté de hacer algo a la inversa de lo que se suele hacer, porque lo que se suele hacer es de llevar la literatura al cine. Bueno, yo traté de llevar el cine a la literatura, en ese sentido. No sé si lo logré, pero bueno, los cuentos están ahí. Esos serían los únicos 2 libros de cuentos: Spam, del 2017, y El más acá, de la señora Visconti. La obra más extensa es la obra ensayística, que yo empecé a publicar desde el año 2014-2015, que se titula El cuento fantástico de Río de la Plata. Es un libro del año 2015. Yo escribí un artículo sobre Julio Cortázar, sobre el cuento Continuidad de los Parques, del libro Final del Juego, cuando se conmemoraron los 100 años de nacimiento de Cortázar en el año 2014. Y después escribí un texto sobre el uruguayo Felisberto Hernández, sobre un libro sobre el cuento Bueno es el canal. Ya tenía otro texto trabajado sobre Horacio Quiroga,
El almohadón de plumas, un texto perteneciente a Cuentos de amor, de locura y de muerte, ese libro de 1917. Y entonces ahí me di cuenta que había trabajado con cuentistas rioplatenses. Le sumé a eso un estudio sobre el LEF de Jorge Luis Borges. Entonces tenía 2 argentinos y 2 uruguayos, y ahí yo me di cuenta que ya tenía un libro entre las manos, ¿no? Que había estudiado cuentistas rioplatenses de ambos márgenes del Río de la Plata, que fueron publicados estos artículos en primer lugar en revistas digitales, en blogs, en portales, pero fundamentalmente en la revista uruguaya Va de Nuevo. Entonces los recopilé a esos textos y los publiqué en forma de libro en este texto titulado El cuento fantástico en el Río de la Plata. Tanto me sedujo la idea del cuento fantástico que quise seguir escribiendo sobre el cuento fantástico, pero no ya reducir la geografía al Río de la Plata, sino abarcar toda América Latina, y seguir por Juan Rulfo, el guardaújas de Juan Rulfo. Pero después me di cuenta que si seguía la beta fantástica era como bajar la mira, porque había otros grandes cuentistas y grandes cuentos que no abordan precisamente lo fantástico, sino que tienen que ver con una literatura diferente que se dieron en distintas latitudes, ¿no? Entonces dije, no, voy a seguir subiendo en el mapa. Ya tenía los escritores rioplatenses, voy a seguir subiendo en el mapa con Brasil, con Chile, con Perú, con Bolivia, y voy a elegir los escritores más representativos, o lo que al menos para mí son los más representativos, son los cuentos más representativos. Esto trae de hecho un debate, porque toda selección implica cierto grado de injusticia. Y así surgió este texto titulado El cuento latinoamericano en el siglo XX, que es del año 2016. Aparte de Borges, Quiroga, Filiberto Hernández y Cortázar, seguí en Chile por Bolaño, en Brasil por Clarice Lispector, Augusto Roa Bastos de Paraguay, Augusto Céspedes de Bolivia, Mario Vargas Llosa de Perú, Pablo Palacio de Ecuador, Francisco Maciani de Venezuela, Gabriel García Márquez de Colombia y el referido Juan José Arriola de México. Este es el libro de los estudios de distintos cuentos latinoamericanos. En medio de esos 2 libros había publicado otro ensayo titulado Las otras realidades de la ficción, sobre literatura utópica, distópica y ucrónica. Aquí hay textos dentro de la literatura utópica, la propia Utopía de Tomás Moro del año 1516, está Los viajes de Gulliver de 1726, después está El cándido optimismo de Voltaire. Tomo de esos libros los pasajes que tienen que ver con lo utópico. Como ustedes saben, no todos los viajes de Gulliver incursionan el tema utópico, ni todo el cándido es utópico, simplemente capítulo 18 y 19 cuando llegan al Dorado. En cambio, Utopía sí. Las utopías, esas ficciones que transcurren en lugares paradisíacos, donde la gente vive muy bien, sin problemas, es un canto a la vida. Pero aparte de las utopías, tenemos las distopías, que no vienen a hablar de un lugar ideal de vida, sino que vienen a alertar de cómo sería una sociedad futura si ciertas ideologías vinculadas a la utopía llegaran a ser vencedoras. Y bueno, ahí está Un mundo feliz de Aldous Huxley, George Orwell de 1984, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ahí tendríamos la literatura distópica, no sería la utópica sino la distópica. Y finalmente la literatura ucrónica, que no va a hablar de mundos ideales ni va a alertar sobre posibles mundos caóticos en el futuro, sino que va a especular sobre cómo sería una sociedad concreta si determinado hecho histórico no hubiera sido como realmente fue. Esa es la literatura ucrónica y estudio de Philip K. Dick, El hombre del castillo, y Watchman de Alan Moore. Ese es el libro. Y se cierra con un estudio del Talón de Hierro de George Orwell, que de alguna manera, aquí lo refiero, es un libro, es una novela que tiene rasgos utópicos, distópicos y ucrónicos. Es una novela que de alguna manera abarcaría estos 3 subgéneros de la novela, como la utopía, la distopía y la ucronía, y también habla de Jack London, del London de la literatura política y social, que es muy distinto al London aventurero que todos conocemos.
Aparte de esos libros, entonces, tenemos este libro que se titula Cadencias, que el aire dilata las sombras. Son cuatro autores que estudio, no son 4 artículos, son muchos más, porque estudio en 4 artículos la obra de John Wolfgang von Goethe, Las cuitas del joven Werther. Cadencias que el aire dilata las sombras. Toma el título de la rima 1 de Gustav Adolfo Becker y es un libro que quiere abarcar de alguna manera el movimiento romántico europeo. Por eso elijo escritores europeos de distintas épocas que están vinculados de alguna manera u otra al romanticismo. Algunos lo podemos catalogar como prerromántico, como es el caso de Goethe, y otros de postromántico, como es el caso de Baudelaire, y si se quiere de Becker también, y otros como Kitt, que son muestras de romanticismo, ¿no? Las cuitas del joven Werther de Goethe, Oda a una urna griega de John Keats, las rimas de Gustav Adolfo Becker, y de Baudelaire estudió el poema Correspondencias. Después hay 2 libros que son muy similares, pero que uno está centrado en el estudio de un poeta de la generación del 98, Antonio Machado, y otro de la generación del 27, las 2 grandes generaciones de la literatura española, las 2 grandes generaciones más próximas en el tiempo, de la generación del 27, Federico García Lorca. Ambos tienen la misma estructura. En el de Machado estudio la generación del 98, después las características de la poética de Antonio Machado, y hay 6 artículos que comprenden ensayos, estudios literarios de las distintas obras de Machado, fundamentalmente de Soledades, Galerías y otros poemas, y de Campos de Castilla. Y de Federico García Lorca estudio la generación del 27 y fundamentalmente me centro, si bien estudio varios libros de él, me centro fundamentalmente en El romancero gitano y en Poeta en Nueva York, 2 libros completamente diferentes, ¿no? 2 autores diferentes y 2 abordajes poéticos completamente diferentes. Si reparamos, por ejemplo, del Machado, nos damos cuenta que hay como una evolución básicamente de las mismas cosas, ¿no? Sin embargo, Lorca parece un poeta distinto de un libro a otro. Si comparamos, por ejemplo, esos libros citados, Romancero gitano con Poeta en Nueva York, nos damos cuenta que son diametralmente distintos. Un libro que tiene un trasfondo popular, heredero del romance tradicional, y otro influenciado directamente por las vanguardias, como es el caso de Poeta en Nueva York. Bueno, y finalmente he publicado 4 autores boyacenses, que es un estudio, como estoy en Colombia y me he interesado por la literatura colombiana, por autores boyacenses, por autores de Norte de Santander también. Ya verá la luz un libro sobre autores norte santanderianos. 4 autores boyacenses, es un estudio de la obra de Julio Flores, Mis Flores Negras, de Carlos Martín, el poeta piedracielista, de Rafael Gutiérrez Girardot, el gran filósofo, y de Plinio Puleyo Mendoza, a mi entender hasta el día de hoy el biógrafo, o el que hizo la entrevista más rica a Gabriel García Márquez en ese libro titulado El olor de la guayaba. Son artículos que fueron escritos de forma independiente, pero después también, como me pasó con el cuento fantástico de Río de Plata, me di cuenta que tenía escritos diferentes sobre autores que habían nacido en Boyacá. Entonces, ¿qué hice? Los nucleé y los publiqué con la venia de la gobernación de Boyacá y con la venia también de la Academia de la Lengua de Boyacá. Bueno, si vamos a hablar de los reconocimientos totales, sí, he tenido la fortuna de recibir una cantidad de reconocimientos, lo que me pone muy contento, porque esos reconocimientos han sido en los distintos géneros que yo he escrito, ¿no? He tenido reconocimientos en poesía, en ensayos, en cuentos, como ganador de premios, de primeros premios y de menciones o de segundos puestos, y también como reconocimientos de algunas entidades que me han reconocido mi labor literaria. Me pone contento porque han sido, como les decía, de distintos géneros y también de distintos países. Podría destacar, si tendría que destacar algunos, creo que el Premio Nacional de Ensayo Literario, aquí en Colombia, en el año 2017 y otra vez en el año 2019. El Premio Sacra Real de Poesía de Alicante, España. Buenas noches, amigos de Cuentamonte y demás organizaciones vinculadas al montañismo y a la cultura.
Mi nombre es Fernando Cheye, soy el feliz ganador del premio Sacra Leal de Poesía 2018, un ciudadano uruguayo, docente, escritor que vive en Colombia desde el año 2011. Por esta razón no nos puedo estar acompañando ahí, que es lo que a mí me gustaría, pero bueno, sirva el saludo por este medio para agradecerles y también para felicitarlos por el hecho de hacer de algo en principio recreativo y deportivo como es el montañismo algo también cultural y trascendente con estos certámenes artísticos. Así que aprovecho de forma fraternal para agradecerles y enviarles un fuerte abrazo montañero. Buenas noches. El premio de poesía Caños Dorados, también de España, pero de Córdoba. El premio Ana María Agüero Melnichuk, que me lo dieron en Argentina por un ensayo sobre la obra de Cortázar. Y el premio, y ese sí es un reconocimiento como tal, no es un premio, que fue el que me dieron aquí en Colombia en el año 2019, el Libro de Oro de la Literatura Colombiana, que para mí es un reconocimiento muy importante, porque tengo la fortuna de ser el primer extranjero que recibe ese libro de oro, ese reconocimiento que lo han tenido grandes escritores colombianos. Pero no son más que eso, no es como para alimentar el ego de uno, sino como para darle fuerzas a uno para seguir creando, ¿eh? Con mucho gusto les voy a compartir dos textos. Uno, les voy a compartir el texto que da título al libro Cuerpo Vivo que va cantando, del año 2021. Tiene un epígrafe de Walt Whitman que dice: yo me celebro y yo me canto. Este canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. La voz de un patio soleado lleno de plantas y árboles frutales donde palpita gozoso el universo y hace danzar las flores con su brisa lejana. Hay tanto silencio en el suspenso
en este asombro aristotélico ante las cosas, que el amor se reduce al cobijo de los árboles y al diamante que deja al pasar un caracol. Yo soy el niño que está vivo y se canta con esta lengua amada de mis antepasados, que no fueron raíz de este sueño de versos, pero sí el justo barro donde sopla la vida. Poeta de un río negro, donde pintados pájaros nacidos para volar hasta la muerte, se detienen a veces en muelles de palabras y en las flores del tiempo en un patio interminable. La soledad buscada, necesaria del niño a plena luz, la del lenguaje cósmico donde lee el poeta, vive conmigo incluso en medio de la noche y lleva por el mundo sus perfumes de siesta cuando ya nadie duerme y tiemblan las estrellas. Soy un poeta con los sueños intactos y con la certeza de que su canto apócrifo y antiguo es la existencia de un niño en soledad. Y les leeré otro poema de este libro titulado Cantar de mí mismo, que es el último, es el más reciente, que se titula Todo lo demás es literatura, y como les dije anteriormente, cada uno de los poemas como que se centra en una etapa vital. Este, titulado Todo lo demás es literatura, está centrado en la juventud. Soy un río de sangre que fluye como mis versos desde aquel día en que caminando solitario y difuso por el silencio blanco de una fría mañana descubrí la poesía. Fue allá lejos y hace tiempo donde, desde el misterioso corazón del poeta, como un río ciego de pájaros rojos, soñando con cielos, llegó la poesía. Fue como un eco, un grito sordo derramado, apenas una brisa de la bandada, solo una pluma de pájaro en la luz, tan solo un fragmento de la inmensa noche. En el principio fue la memoria creciendo en mi conciencia como un gran magma buscando la belleza, una vorágine de palabras sin ideas ni formas, exigida por un sueño queriendo ser eterno, que nació como un verso desbordado en palabras. Después, como esos gritos que habitan la desolada vastedad del mar, llegaron los recuerdos y el mar. Como la rosa es sin por qué, renace porque renace, es porque es, y esa es la cuestión, el origen, la poesía, renace porque renace. Ahora, solo busco encauzar las olas bajo el cielo en noches estrelladas a plena luz del día, cuando la espuma estalla al fondo de mi pecho y no existe en el mundo dique que la contenga. Canto como los pájaros y hablo como las hojas, siempre en un verso libre, porque soy como el viento. Como olvidar el río, negro como el abismo y dulce como el oboe, ese tajo de luz donde igual se mecen la noche y las chalanas, y en sus entrañas líquidas tiemblan de frío las estrellas. Como olvidar ese verso celestial aunque sea negro, en esa cuna de tiempo, de rayo que no cesa en las orillas, duerme llena de luna con su caracol de plata y su huella de espejo destrozado. Junto al tajo de luz, como un cuchillo entre los eucaliptus, cercanos al arbusto donde anidan las garzas, me seté tantas veces, con los ojos abiertos, brillantes, como los camalotes y eterno como el arte. En la tierra madre también ha germinado la poesía. En los oscuros olivos donde gritan los cardenales rojos como el camino, esos que llevan en sus picos el canto antiguo de la patria, una de lanzas a caballo, la de la ancha soledad del poeta en la tarde, y esa de silencio, arroyo y culebra, donde se ensancha el alma. En la tarde del camino donde descansa el tiempo, donde sueñan las palabras, el poema puro que parirán un día, hay un misterio de origen en el viento, soplando entre el maíz y la caña de azúcar. He visto la poesía en tristes regresos al alba, cuando la rosa doncella de las nubes se asoma por los techos del arrabal. Tras la alta noche llega la nada y la taciturna inutilidad de los faroles y el despertar amenazante de la luz. Qué ajenas son las cosas más bellas cuando a todo sigue una mentira. Un despertar de vanidad y humo, como ha dicho el poeta de las rimas. He visto la poesía en la alta noche, colgada de los péndulos y atrás de los aguanes, donde duerme el mundo. Mientras, en la soledad de veredas partidas, donde la oscuridad tiene su imperio, yo soy el infrecuente de la calle, una apurada sombra que camina hacia la vencida luz de las esquinas. Un oscuro adolescente con los ojos abiertos en medio del silencio que han dejado los gatos, un ansioso sueño de refugio y de luz.
en medio de posibles miedos y lejanías. Pero siempre la he soñado en la tarde, en esos últimos arreboles que son una promesa de descanso, un gris del celeste sobre el arte nuevo de algunas casas que arrullan en catalán las 8 de la noche, arquitectos de un tiempo de silencio, de lejanías, que cubren con su sombra modernista mi transitar hacia el amor, melancólicas huellas de una luz que se marcha, que se esconde en el sueño de las ventanas, de las muchachas y de los altos hombres que nos darán el pan. Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. After the singer is dead and the maker buried, lo, as the singer lies in the field of heather, songs of his fashion bring the swains together. And when the west is red with the sunset,